Así iniciamos el campamento de brigadas de emergencia, unas olimpiadas donde nuestros nuevos brigadistas de las empresas afiliadas tienen la oportunidad de vivir 24 horas de retos y experiencias que desafían sus conocimientos. Quibdó fue el primero de 5 municipios que visitaremos con el fin de fortalecer su capacidad de respuesta ante emergencias y donde afianzamos nuestro compromiso con la vida de los colombianos. Gracias, brigadistas del Chocó, por su alegría contagiosa y su disposición entregándolo todo por el aprendizaje. Hola, hola, qué alegría tenerlos hoy por acá. Bienvenidos a este espacio de Positiva Compañía de Seguros, Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Mi nombre es Diana Álvarez y voy a estar con ustedes durante esta sesión para que aprendamos juntos, conversemos y nos llevemos herramientas que podamos aplicar en nuestro día a día. Gracias por regalarse este tiempo para aprender y cuidarse. Desde ya los invito a participar, usen el chat. Cuéntenos sus experiencias y déjenos sus preguntas. Este espacio también es de ustedes. Sin más, entremos en materia. Los dejamos con el experto de la comunidad. Espero muy bien en sus casas, en sus hogares, con estos temas que sucedieron con este temblor que realmente fue un poco complicado. Yo estoy en otro país y desafortunadamente oímos las noticias, nos preocupamos muchísimo, pero estamos listos y pendientes en todo momento. Le hacemos recordar todos estos simulacros que se tuvieron y esperamos que durante el temblor la gente haya podido aplicar los conocimientos que se le impartieron en muchos de estas sesiones que les mostraban el día de hoy. La idea de nuestro día de hoy es que vamos a estar con nuestra comunidad nacional de conocimiento en prevención de peligros en el sector salud. Como ustedes saben, ella va a tener, digamos, el seguimiento de la sesión número 7. Nuestra sesión número 7 es riesgo biológico avanzado. Vamos a ver de los peligros que no ves en el laboratorio y los bancos de sangre. Vamos a analizar por qué es que no se ven o se ven. Recuerden que mi nombre es Cristian Alonso, soy médico de la Universidad Nacional con un posgrado en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y una maestría en Educación con énfasis en investigación cualitativa de la Universidad de La Sabana. Soy diplomado en calificación de origen y de pérdida de la capacidad laboral, así como profesor de múltiples universidades como la Universidad Externa de Colombia, la Universidad Nacional de Colombia también, la Universidad de Cuenca, Ecuador, además de eso, con universidades en Ciudad de México, como el CIES. Pero más allá de cualquier otra cosa, les quiero contar que nuestra ruta de conocimiento vamos en esta sesión 7 y que nos falta nuestra sesión 8, que es de cirugía 4.0, los riesgos médicos en la era de los robots quirúrgicos. Esta semana precisamente se celebró el último congreso de cirugía y avances robóticos y de inteligencia artificial. Va a ser muy interesante lo que vamos a hablar en esa sesión, que va a ser más o menos en unas 3 semanas. Pero si te parece por ahora, ingeniero, pasemos a nuestra primera evaluación del día. Bueno, doctor Cristian, buenos días para todos los asistentes. Bueno, vamos con el sondeo y vamos con la primera pregunta. Los riesgos en el laboratorio y bancos de sangre se consideran invisibles porque A. Muestras aparentemente normal pueden estar contaminadas. B. Exposiciones silenciosas, microgotas y aerosoles. C. Muchas infecciones tienen periodos de incubación largos. D. Ninguna de las anteriores. E. Todas las anteriores. Vamos a darles unos segundos para que... Muy bien, las respuestas quedaron de la siguiente manera. Respuesta A. Muestras aparentemente normal pueden estar contaminadas 8%. B. Exposiciones silenciosas, microgotas y aerosoles 4%. C. Muchas infecciones tienen periodos de incubación largos 4%. D. Ninguna de las anteriores 0% y de todas las anteriores un 83%. Bien, vamos con nuestra segunda pregunta. ¿Esos riesgos qué patologías pueden producir? A. Hepatitis B y C, brucelosis, VIH. B. Hipertensión arterial y diabetes. C. Asma, colon irritable. D.
de ninguna de las anteriores y de todas las anteriores. Nuevamente les vamos a dar unos segundos para que puedan contestar. Bien, las respuestas quedaron de la siguiente manera. A, hepatitis B y C, brucelosis, VIH, 52%. B, hipertensión arterial y diabetes, 4%. C, asma, colon irritable, 4%. De ninguna de las anteriores, 0%. Y de todas las anteriores, 40%. Muy bien, vamos con la tercera y última pregunta del sonda inicial. Las intervenciones para los aerosoles alergia a látex en la empresa son: A, niveles de bioseguridad; B, cabinas de bioseguridad; C, elementos de protección personal según nivel de riesgo; D, ninguna de las anteriores y de todas las anteriores. La pregunta, perdón, es ¿cuáles son las intervenciones en empresa para estas infecciones o para estos peligros no vistos? Disculpen, ahí se nos fue un error. De la siguiente manera: A, niveles de bioseguridad, 21%; B, cabinas de bioseguridad, 11%; C, elementos de protección personal según nivel de riesgo, 7%; D, ninguna de las anteriores, 0%, y E, todas las anteriores, 61%. Muy bien, muchas gracias a todos nuestros asistentes. Doctor Cristian Alonso, lo escuchamos. Buenos días de nuevo y esperando, como les digo, que todos estén bien en sus casas y sus familiares. Pero para continuar en este tema que nos convoca el día de hoy, debemos hablar de alguien que pensó y de hecho intervino aquellas cosas que no vemos. Y no la vemos normalmente, sino que lo vemos a través de microscopios, como son los virus, las bacterias, los hongos, a veces los virus con unos, digamos que con unos microscopios de mucho mayor potencia, como son los microscopios electrónicos para verlos. Pero aquí el tema es que son tan pequeños que finalmente con nuestra vista y de manera normal no lo vemos. Sin embargo, como les decía, estaba hablando de alguien que trabajó con ellos, que fue Louis Pasteur, fue una persona que indujo grandes avances a este nivel. Y lo que dijo él en su frase fue que el papel de los infinitamente pequeños en la naturaleza es infinitamente grande. Hay cosas pequeñas, pero no por ello no tienen una significación importante en nuestras vidas. Y ese es el papel de estos microorganismos y también de estos peligros en los laboratorios y en la parte de donación de sangre y de manejo de la sangre. Entonces, aquí tenemos y vamos a hablar de esos peligros que no vemos en los laboratorios y en los bancos de sangre, de las enfermedades que pueden generar, de los niveles de bioseguridad y de las medidas preventivas. Vamos a entender cómo se producen estos riesgos en los bancos, en los laboratorios y en los bancos de sangre, e identificar cuáles son sus fuentes generadoras, tareas y cargos con mayor riesgo, e identificar las medidas preventivas que vamos a aplicar. Para comenzar, y para, digamos, adentrarnos un poco más en el tema, tal vez la pregunta sería el por qué no los vemos. Y no tiene que ver con su tamaño necesariamente. Si bien es cierto, no son evidentes a simple vista, pueden estar presentes en las muestras. Pueden estar en las superficies que tocamos en estos sitios, en los laboratorios y en los bancos de sangre. Pueden presentarse en forma de aerosoles que respiramos y que tampoco vemos, o por lo menos no percibimos de una manera clara. En los equipos y en los procedimientos rutinarios nos podemos exponer como trabajadores del sector salud sin que exista una percepción inmediata del peligro. Y ese es el punto de lo que no vemos, porque fíjense que hablamos de peligros que no vemos, no dije riesgos, porque en realidad es un peligro. El peligro es antes de que se evalúe, el riesgo es cuando ya tenemos la evaluación. Aquí identificamos el peligro, sabemos que está allí, pero en este caso ni siquiera sabemos que está allí porque no lo percibimos. Para poderlo ver necesitamos entender de qué se trata. Y el motivo por el cual los vamos a considerar invisibles es porque estos microorganismos, como les decía, que no son invisibles en realidad, los podemos ver con los microscopios y con aparatos que nos permiten explorar este mundo de las micras y más allá de estas medidas. Digamos que el punto de la no visibilidad tiene que ver con que nosotros manipulamos en estos sitios, o el personal salud encargado de este tipo de laboratorios y bancos de sangre, manipulan muestras que pueden parecer normales,
creemos que pueden parecer normales. De hecho, las estamos mirando para ver qué contienen, pero una mezcla que puede parecer normal a simple vista puede estar contaminada. Por otro lado, también hay exposiciones silenciosas. Esas exposiciones silenciosas se refieren, por ejemplo, a las microgotas o a los aerosoles o a un pinchazo inadvertido. Muchas veces nos ha sucedido que nos hacemos heridas y luego nos preguntamos dónde nos las hicimos, a pesar de que deberían haber dolido, pues ni siquiera las percibimos porque estamos metidos en nuestro mundo de trabajo o estamos concentrados en él y no las logramos percibir. Por otro lado, también hay un tema bien interesante. Estos son los accidentes, pero cuando hablamos de enfermedades, las enfermedades como las infecciones, si bien es cierto, tienen un punto agudo en el que entran, estas tienen largos periodos de incubación, por no hablar de que son tan prolongados que no vamos a poder correlacionarlos con el momento en que tuvimos el contacto con el peligro. Por ejemplo, un VIH, por ejemplo, una hepatitis B o una hepatitis C, que definitivamente no percibimos en ese momento, no vamos a tener sintomatología, sino que primero va a venir la infección por el virus o la infección por la bacteria, como una brucelosis o como cualquiera otra, y después vamos a comenzar a arrancar, a pasar ese horizonte clínico y aparecer los signos y síntomas que al inicio son totalmente, digamos que no identificables. Claro, después ya se hacen identificables y podemos entrar con los laboratorios a definirlo, pero en principio estas infecciones con esos periodos largos de incubación, pues no vamos a poder percibirlos de manera adecuada. Algunos trabajadores inclusive pueden estar expuestos sin síntomas iniciales, que era un poco lo que hablamos ahorita. Eso es lo que realmente hace que sean invisibles, es la no percepción del riesgo como tal, porque no lo percibimos como tal. Es diferente cuando uno mete la mano en una cadena o mete y percibe que está haciendo un corte o un manejo con un serrucho. Tú ves el peligro y lo sientes. Aquí va a ser muy difícil porque definitivamente estos van a pasar desapercibidos para nosotros. Muy bien, pero ¿cuáles son esos principales peligros invisibles y que debemos tener en cuenta? Uno, la sangre y los fluidos biológicos que son aparentemente seguros. Tomamos la muestra de una persona que no se ve infectada, pero puede estar potencialmente con algunos de estos microorganismos y ser potencialmente infecciosa, aun cuando el paciente no tenga diagnóstico conocido. Recuerden el periodo de ventana, por ejemplo, en el VIH, el paciente ni siquiera sabe que está infectado, ni siquiera sospecha que está infectado y sin embargo ya la muestra es potencialmente infecciosa. Entonces, el contacto con esta sangre contaminada, salpicarnos las mucosas, cuando hablábamos nuestros ojos, que es esclera, pero digamos que también nos permite lo mismo, nos va a permitir la entrada directa a ciertos sitios sin necesidad ni siquiera que haya punción. Y la punción percutánea, es decir, cuando logra atravesar nuestra piel con estos elementos de tipo cortopunzante. Ejemplos de ellas puede ser, por ejemplo, los tubos con sangre, los tubos de muestras, las bolsas de sangre que utilizamos, por ejemplo, en el banco de sangre para hacer la transfusión, las bolsas de plasma, los sueros, los hemoderivados. Y hay que tener en cuenta esto, de acuerdo con una noticia que tuvimos hace poco, de una muerte en estos sitios donde se aplican sueros. Recuerden que hoy en día en medicina alternativa se coge, por ejemplo, se hacen centrifugados de plasma y con esos centrifugados de plasma que es de ellos mismos, se les aplican con medicamentos, por ejemplo, como Traumel o como otros, y existen de muchas otras marcas, y se reinyectan. Estamos haciendo la toma, haciendo la mezcla y reinyectando. Para el paciente es su misma sangre, pero para nosotros sí puede ser un riesgo que no estábamos contando con que podemos estar exponiéndonos a este tipo de microorganismos. Obviamente, el trabajador puede adquirir estas infecciones sin saber que el paciente era portador, porque el paciente puede ser inclusive, como les digo, sintomático o que ni siquiera le hayamos descubierto la infección. El tema con los aerosoles biológicos invisibles es que son microgotas que quedan suspendidas en el aire por su tamaño y por su mezcla aerogaseosa. Y obviamente ella se puede generar durante los procedimientos. Por ejemplo, cuando hacemos centrifugación en el laboratorio o pipeteo o el destape de tubos o una mezcla que se hace vigorosa en los diferentes sitios, esas mezclas vigorosas pueden incorporar aerosoles o
vómitos o muestras respiratorias que pueden generarse por el paciente. Recuerde que el paciente tose. Yo soy medianamente, digamos que un poco paranoico y cuando siempre viajo mucho, pero cuando me monto al avión y empiezo a oír que alguien tose, a mí se me angustia todo y siempre llevo, digamos que protectores respiratorios, elementos de protección personal, porque inmediatamente me los coloco. Pero a veces no es posible, entonces uno queda como en la paranoia, pero tengo la percepción de que existe. Mucha gente dice, ah, tosió, o simplemente no se dio cuenta y se está exponiendo a estos aerosoles. No son visibles, obviamente, y pueden inhalarse, y al inhalarse entran directo a la mucosa respiratoria. Y de allí tendrían acceso a nuestro torrente sanguíneo. Obviamente es una de las principales causas de exposición en laboratorios microbiológicos y pasa desapercibido la mayoría de veces. Claro, cuando trabajamos con sangre o superficies que se contaminan, eso sí podemos, digamos que verlo, pero a veces lo obviamos. Los mesones, las manijas, uno no piensa en las manijas de las puertas, las manijas de las diferentes puertas que se están abriendo de los muebles, también pueden estar contaminadas. Los teclados, una persona que haya manejado el teclado después de haber hecho un procedimiento donde tuvo acceso a sangre, pues también va a quedar contaminada. Estas neveras, las centrífugas, los equipos en general pueden quedar como reservorios biológicos invisibles. Recordando que estos virus, bacterias, hongos en general tienen un periodo de vida fuera de su medio de vida. Algunos largos, algunos muy cortos, ¿no? El VIH, por ejemplo, la muestra de sangre que cayó en una superficie será contaminante por poco tiempo debido a la misma naturaleza del virus, que al estar fuera del torrente sanguíneo y estar fuera de un ser humano, pues es mucho más fácil para que se muera. El trabajador obviamente puede creer que está en un área limpia y que no existe contaminación residual, pero sí existe y eso puede generar la no percepción del riesgo. Elementos que son cortopunzantes y que están contaminados, las agujas, las lancetas, los bisturís, un vidrio roto, un capilar, recuerden que se utilizan en los procesos de laboratorio. Pueden generar microlesiones o pinchazos mínimos que en un momento dado, como les digo, en el fragor del trabajo no se perciben y obviamente quedamos contaminados sin darnos cuenta. También hay un error que se da y es el manejo de residuos biológicos o muestras biológicas sin identificación. Por ejemplo, una bolsa mal segregada, mal marcada, por decirlo de alguna manera, recipientes sobrellenados, o sea, están por encima de lo que se permite, o agujas mal dispuestas. Obviamente pueden generar accidentes durante la limpieza del transporte y el descargue. No pensemos que solamente el personal de salud involucrado como tal, sino también las personas que están haciendo las tareas de limpieza, de transporte y descarte de esos mismos elementos. Estas muestras biológicas sin identificación, por ejemplo, son de pacientes asintomáticos, pueden ser, pero que siendo asintomáticos porte enfermedades infecciosas, por ejemplo, el virus del VIH o de hepatitis B, hepatitis C o bacterias multiresistentes. Recuerden que estando en un área de tipo hospitalario donde tenemos pacientes que tienen infecciones, estas infecciones pueden estar todavía muy resistentes, entonces vamos a tener problemas con ellas, hongos o parásitos. Y la idea es que se apliquen las precauciones universales. Ya vamos a ver ahora bien cuáles son las patologías que se pueden producir o generar si entramos en contacto con estos peligros que no estamos identificando inicialmente y cuya percepción es un poco larvada y además de eso prolongada en el tiempo y no nos permite percibir que estamos infectándonos de algunos de ellos. Entonces, uno de los más importantes, y esta es la tercera vez que lo repito, sería la hepatitis B. Recuerden que la hepatitis A es con muestras de materia fecal. La hepatitis B sería con muestras sanguíneas, al igual que las enfermedades ocupacionales más importantes para la exposición humana. La vía de entrada para lo laboral sería el pinchazo accidental, una salpicadura con un material contaminado y contaminación con sangre de este paciente que tenga la hepatitis B. ¿Cómo se manifiesta en el trabajador? Puede tener fatiga, si muestra ictericia, eso va a ser, digamos, más rápido para el diagnóstico, náuseas, hepatitis crónica, pero recuerden que además de eso, la
mala cicatrización hepática puede generar cirrosis, carcinoma hepatocelular inclusive. Obviamente que tiene una alta transmisión. Esto recordando que puede tener esta transmisión, pero si yo estoy vacunado, pues voy a estar prevenido contra y voy a estar inmunizado contra este tipo de infecciones. De ahí la importancia de siempre estar pendientes de la exigencia de la vacunación para este tipo de trabajadores. Otra que nos puede dar es la hepatitis C. Recuerden que también está en la sangre contaminada y obviamente la vía de entrada será por elementos cortopunzantes. Puede generar fibrosis, cirrosis y cáncer hepático, al igual que la hepatitis B. El VIH. Yo sé que a veces, después de mucho haberlo tenido en la retina, se nos ha ido, pero el VIH, aunque es una enfermedad crónica, sigue siendo muy importante para nosotros a nivel del sector salud. Tiene una menor transmisión que la hepatitis B, pero tiene un gran impacto tanto emocional como ocupacional. Y ahí estamos viendo que existen unas consecuencias primarias, que es la infección como tal, y unas secundarias a las mismas, que son esta alteración emocional, que la ven muy frecuentemente atada a nuestros trabajadores que hacen este tipo de infecciones ocupacionales. Están obviamente mediados por agujas contaminadas, sangre que cae directamente a las mucosas, personas que trabajan con lesiones percutáneas, y allí valga la pena y la importancia de saber que el lavado de manos es clave, pero un lavado muy intenso puede llevar a fisuras que permitan la entrada de este tipo de contaminantes al torrente sanguíneo. Entonces la idea es hacer un lavado adecuado, pero no exhaustivo. Eso me tocó a mí, por ejemplo, cuando estudié medicina, nosotros nos hacían lavarnos las manos con cepillos. Eso obviamente hoy en día ya está mandado a recoger porque ese lavado tan duro genera la entrada de estos tipos de contaminaciones al torrente sanguíneo del trabajador. Obviamente, aquí si se genera, lo importante es, y nos damos cuenta, ojalá nos demos cuenta de la exposición, la idea es la profilaxis post-exposición, que es urgente. Recuerden que hay unos esquemas que nos permiten, digamos que eliminar el virus o bloquear su entrada a las células de manera eficiente. Pero también hay un gran enemigo muy antiguo que es la tuberculosis, y no por antiguo poco, digamos que poco peligroso. Recuerden que hoy en día la tuberculosis que podemos llegar a contaminarnos en un área como es la nuestra, en este tipo de sitios, pues va a generar o es por tuberculosis que es multiresistente, lo cual de hecho es como diría mi abuela, una guama, es un peligro muy complicado. Obviamente es mucho más relevante en los laboratorios clínicos y en los laboratorios o bancos de sangre con tamizaje. Entonces, cuando hacemos la exposición es cuando el paciente tose, cuando tiene y genera estos aerosoles respiratorios teniendo la infección, o cuando procesamos el esputo. Recuerden que también hacemos manejo de estas secreciones para las muestras en estos dos sitios, en los sitios de laboratorio, y obviamente trabajamos con pacientes que pueden llegar a hacer procesamiento en banco de sangre y tener la infección. Las manifestaciones van a ser tos, fiebre, sudoración nocturna y obviamente pérdida de peso. Muy genéricos, pero muy indicadores de la patología. Allí no hay ningún signo patognomónico, básicamente van a ser estos generales. Por eso tenemos que tenerlo en cuenta. El COVID-19 y las bacterianas multiresistentes. El COVID-19, recuerden que sigue siendo relevante en las muestras que estamos manipulando de los trabajadores, las secreciones respiratorias y también la parte de sangre. Las infecciones por bacterias multiresistentes como el estafilococo aureus, resistente obviamente, la Klebsiella resistente y la Pseudomonas aeruginosa. Pueden generar colonización o infección ocupacional. Entonces, no las perdamos de vista. Otras enfermedades pueden ser como ejemplos como, y estas imágenes que les estoy mostrando efectivamente son, por ejemplo, es un estafilococo, que estamos viendo ahí es la brucela, importante en los laboratorios microbiológicos, en los aerosoles y en los cultivos. Entonces, recuerden que cuando trabajamos el cultivo tenemos que tener mucho cuidado de tener nuestros elementos de protección personal y las precauciones universales. Esto se va a ver reflejado en una clasificación que les voy a mostrar ahorita, que es la BSL, que me va a decir cómo debemos prepararnos para este tipo de posibles contaminaciones.
Básicamente la brucelosis produce fiebre prolongada, dolor en las articulaciones o artralgias y una fatiga intensa. La leptospirosis puede ser una exposición accidental también a muestras contaminadas o las micosis ocupacionales, como el Aspergillus nigros, que saben que es tremendo, el Histoplasma capsulatum también, que es, además de eso no es poco común que se pueda realizar la contaminación. Obviamente ellos también pueden generar no solamente la infección, que es lo que acabamos de generar, que sería una enfermedad laboral, sino también accidentes. ¿Cuándo se generan los accidentes? Y clasifiquémonos para estar frecuentes. Esto es con base en estudios que nos muestran que lo más frecuente en estas dos áreas son el pinchazo con aguja al hacer la toma o la manipulación de la muestra. Y obviamente pues va a haber la infección sanguínea pertinente dependiendo del tipo de germen. Salpicadura ocular cuando se destapan los tubos. Y esto va a generar obviamente contaminación en las mucosas, incluyendo también las visuales. Obviamente si no tenemos el elemento de protección personal adecuadamente colocado y teniéndolo puesto también. El derrame biológico, ¿no? Cuando transportamos las muestras. Entonces allí hay un derrame de muestras y obviamente puede producirse una exposición múltiple. Los cortes con vidrios al hacer el lavado, por ejemplo, que se hace posterior a las tomas de muestras. Se puede generar tubos rotos e inoculación accidental. Inhalación de aerosoles cuando hacemos la centrifugación. Y obviamente también las mordeduras o los contactos accidentales. Eso es más en laboratorios donde se procesan, muestran con los perritos, con los gaticos de material biológico. La he colocado acá por si acaso se hacen o son laboratorios de este tipo, aunque aquí obviamente estamos hablando más de humanos. Obviamente esto tiene una mayor relevancia para los trabajadores, pero ¿cuál es esa relevancia? Entonces, recuerden que existe un riesgo silencioso y acumulativo. Este punto es muy importante que lo tengamos siempre en cuenta, y es que no solamente es silencioso, porque no se nos hace presente, y este silencio se refiere más a la no identificación de lo que estamos viendo, y es acumulativo, es decir, a lo largo del tiempo vamos a tener varias exposiciones o vamos a tener exposiciones de tipo prolongado. Eso hace que también sea muy complicado. Pero lo que es más importante es la cultura en la cual cae ello. Entonces muchos trabajadores tienden a subestimar la exposición. Y eso hace, obviamente, como en la cultura de manejo, de identificación del peligro y evaluación del riesgo, que no percibamos su real, digamos, peligrosidad. Entonces, el trabajador dice, no hubo un accidente grande. Y fíjense que estábamos hablando de pequeños cortes que inclusive podemos llegar a no notarlos. Eso está soportadísimo, ya les dejo la bibliografía, donde hablan de estas microexposiciones. O solo fue una gotica, no me cayó mucho, pues ¿por qué me voy a preocupar? O el pinchazo fue superficial, no, eso casi que no me cortó. Sin embargo, y vuelvo al punto, hay que tratar de concientizar a los trabajadores de que no importa qué tan mínimo sea la exposición, pueden producir la enfermedad, porque si bien es cierto, es mínimo la exposición, también es cierto que el virus o la bacteria no es tan grande, uno, por ende, en una pequeña muestra de esas puede haber miles o millones inclusive de estos agentes contaminantes. Obviamente, y siempre tenemos que tener en cuenta el impacto psicológico del agente biológico. Siempre podemos correlacionar muy bien, y lo hemos hablado en otros momentos, que hablamos del accidente de tipo ergonómico o biomecánico, donde se le une lo psicosocial y comienza a generar, digamos que una dupla un poco complicada. No obstante, en el agente biológico también se va a dar ese impacto psicológico. Entonces, los pacientes cuando se dan cuenta de la exposición generan ansiedad, estrés, obviamente con toda la razón, temor a la infección por VIH o por hepatitis, que es evidente, y obviamente alteraciones de sueño. La incertidumbre durante el seguimiento serológico se vuelve complicada, ¿no? Porque, claro, yo te hago ahorita la prueba, pero te estoy advirtiendo, te hago la prueba de VIH, debe salir negativo, ¿no es cierto? Pero en 6 meses te la vuelvo a tomar. Entonces, te estoy dando una ventana de 6 meses en los cuales el impacto psicológico suele ser muy complejo. Eso solamente para darles un ejemplo, pero eso puede pasar. Ahora bien,
tenemos que tener especial importancia sobre la vacunación. Vacunación sobre aquellos que son vacunables. No todos son vacunables. Está la hepatitis B, tenemos vacuna contra la hepatitis B. Tenemos vacuna de influenza, no la mencioné dentro de los grandes generadores, pero existe también la posibilidad, entonces hay que tenerla. La vacuna del COVID-19, sigue estando presente el COVID-19, así haya desaparecido como una pandemia, pero sigue estando presente y obviamente sigue teniendo las mismas consecuencias, pero ya con manejo en cuidado intensivo y ya con toda una experiencia, lo cual no significa que desapareció, significa que está allí y ya sabemos y lo podemos manejar. El tétano, la varicela, esto digamos que sería lo que yo debería tener claro cuando haga mis jornadas de vacunación en la empresa y obviamente más si estamos hablando de nuestro amado sector salud, que pues ya sabemos que ha pasado por todos estos problemas anteriormente. Es muy importante el tiempo de respuesta. Aquí es clave el tiempo. Tras un accidente biológico, el tiempo es crítico. No podemos dejar pasar el tiempo. Aquí el tiempo, yo estoy en una ciudad donde he tenido que ver a Cronos, como parte de los dioses, pero importantísimo esto, Cronos, el tiempo aquí es crítico, es definitivamente súper importante que lo tengamos en cuenta. Obviamente esto genera que debamos tener claras las medidas. Entonces, abajo les dejé una iconografía donde hablamos del lavado inmediato, del reporte del accidente, es supremamente importante, de la evaluación médica urgente, de determinar el tipo de riesgo biológico o la profilaxis posterior a la exposición cuando ella aplique. Aquí voy a detenerme un segundo en el reporte del accidente. Nosotros, desafortunadamente, en el sector salud tenemos todavía la presencia del no reporte. Esto por algo que nosotros denominamos el temor reverencial, ¿no es cierto? Que significa que es como nos enseñaron a recibir la educación a nivel de medicina y de otras profesiones del sector salud. Pero tal vez y más importante aún, el hecho de la seguridad psicológica. ¿Qué significa? Yo sé que ustedes lo saben, pero lo voy a recordar, que es la seguridad psicológica. Y es esa posibilidad que tenemos de reportar los eventos. Yo sé que eso debería existir, pero también sé que no existe. Los residentes no reportan. Hoy en día mi hija es anestesióloga, yo ya les había comentado, pero ella se atravesó su mano derecha con un tucut completo, de lado a lado, de la eminencia tenar a la hipotenar. Y obviamente ella no quiso reportarlo nunca. Yo le dije que la reportara, obviamente estando en este sector, pero eso no es tan fácil cuando uno es un residente, y más siendo un residente uno y más durante un procedimiento. Eso realmente se vuelve un tema muy complicado. Entonces tengámoslo siempre en cuenta y tengámoslo con estos pacientes que no tienen esa seguridad psicológica. Y la pregunta es, ¿ustedes en su laboratorio y en su banco de sangre tienen elementos de seguridad psicológica para poder hacer los reportes sin problema? Bueno, si lo tienen, los felicito. Si no lo tienen, tienen una oportunidad de trabajo bien interesante y bien importante. En cuanto a la cultura de la bioseguridad, que también se vuelve supremamente claro, estos riesgos biológicos avanzados no dependen solo del microorganismo. El microorganismo no es lo único que debemos tener en cuenta. La fatiga laboral nos colabora para que el microorganismo también prospere. La sobrecarga de trabajo, el incumplimiento de los protocolos, productividad versus protocolo, deben ir los dos atados de la mano. El uso incorrecto del EPP. Yo siempre soy muy insistente sobre esto y es que no es solo dar el elemento de protección personal, es incentivar su uso adecuado. No te queda cómodo, es molesto. Sí, claro, es cierto. Eso es un elemento que no podemos obviar, pero eso no significa que no podamos o que no debamos utilizar el elemento de protección personal. El exceso de confianza del personal salud también se vuelve muy complejo, porque estamos convencidos de que ya sabemos manejar eso. Y eso no solamente en los talleres, también se da en el sector salud. Me refiero a los talleres mecánicos, donde el mecánico le dice a la ingeniera, pues es que yo he hecho esto 20.000 años y no me ha pasado nada. Bueno, 20.000 es una exageración, obviamente. 20 años y no me ha pasado nada. Y pasa lo mismo en el laboratorio. Lo he hecho durante muchos años y no ha pasado nada. Entonces, exceso de confianza. No es la principal, obviamente,
digamos, elemento a considerar, pero sí debemos considerarlo. Sectores y cargos de mayor riesgo biológico. Recuerden que no es homogéneo el riesgo o el peligro en todos ellos y depende de la frecuencia de contacto, del número de muestras biológicas, de la generación de aerosoles, de la manipulación de cortopunzantes y de la carga. Los sectores de mayor riesgo para estos sitios son el laboratorio clínico hospitalario. Tienen una alta exposición a un manejo continuo de muestras biológicas. Entonces tenemos allí como elementos o riesgos y peligros invisibles, la sangre contaminada, esos aerosoles microscópicos, los tubos presurizados clave y obviamente las salpicaduras no evidentes. Y le pasa a uno que llega a su casa y se da cuenta, ay, me salpiqué la corbata o la camisa, o en fin, X, Y o Z de estas manchas, y recuérdenlo, y uno ni siquiera sabe cuándo se produjo. Claro, digamos que estoy hablando de una actividad diaria común y corriente como es comer, por ejemplo, pero también en el laboratorio pasan desapercibido estas salpicaduras que no fueron evidentes, muy pequeñas. Pueden generar hepatitis B, hepatitis C, VIH, tuberculosis, COVID-19, infecciones bacterianas multiresistentes. Obviamente, los cargos serían el bacteriólogo, los auxiliares de laboratorio, los microbiólogos, los técnicos de procesamiento y el personal de la limpieza del laboratorio. El banco de sangre, obviamente, uno de los entornos con mayor contacto repetitivo con sangre humana. Es cuando hacemos la flebotomía, cuando hacemos la manipulación de las bolsas de sangre, momentos que debemos tener en cuenta siempre. Separación de los hemocomponentes o el procesamiento posterior a la donación. Los peligros obviamente puede ser una microfuga, un derrame mínimo, una contaminación cruzada y los accidentes con agujas que son los más evidentes. Serían los bacteriólogos, los auxiliares del banco, los flebotomistas, la enfermería y obviamente el personal de transporte de muestras, los cargos más expuestos. Laboratorio de microbiología, también obviamente tiene un riesgo delegado por los mismos cultivos y la generación de aerosoles infecciosos. Entonces vamos a tener exposición a Mycobacterium tuberculosis, a salmonela, a brucela, a hongos patógenos, ¿no es cierto? ¿Cuándo? Cuando hacemos la apertura del cultivo, cuando hacemos la centrifugación o la siembra microbiológica. Los cargos, pues sería el microbiólogo, el patólogo, los bacteriólogos y los investigadores biomédicos. Clave que los tengamos en cuenta. Patología y anatomía patológica. Cuando hacemos el manejo de las muestras patológicas de cualquier tamaño y de cualquier origen, hay un riesgo que está frecuentemente subestimado. Entonces hay tejidos contaminados, hay sangre residual, puede haber en el material quirúrgico aún algunos de estos microorganismos activos y listos para la contaminación. Obviamente allí se generan, por ejemplo, los aerosoles en las necropsias. Los laboratorios veterinarios y zoológicos los menciono, aunque no tienen que ver con lo que nosotros manejamos en la parte humana. Sin embargo, recuerden que también son laboratorios. Está, por ejemplo, el manejo de brucelosis, leptospirosis, rabia, influenza aviar, ¿no es cierto? Y se exponen con cortopunzantes ocultos, con bolsas mal segregadas, con material contaminado. El trabajador vulnerable pues será el de aseo hospitalario, en este caso hospitalizaciones veterinarias, que recuerden que hoy en día eso está, mejor dicho, está por debajo el número de consultas de pediatría, pero está muy elevado el número de consultas veterinarias. La gestión de residuos biosanitarios y el transporte interno. Esto lo digo porque mis dos hijas tienen no tienen hijos, pero tienen gatos. Yo no soy abuelo de hijos, pero sí abuelo de gatos. Entonces, esto lo tengo clarísimo. Y eso está pasando en el mundo y no solamente en Colombia. Los trabajadores con mayor vulnerabilidad ocupacional, entonces serían aquellos trabajadores que tengo que tener en cuenta para evidenciar que ellos pueden tener mayor riesgo de sufrir una contaminación más rápida, más deletérea, con un ataque más complejo, y son los trabajadores embarazadas. Recuerden que las mujeres embarazadas disminuyen su capacidad de respuesta, pero también los trabajadores inmunosuprimidos, VIH y otras patologías que generan inmunosupresión, trabajadores sin vacunación completa, personas con enfermedades de tipo hepático, o trabajadores con dermatitis o barrera cutánea alterada. Entonces recuerden que un trabajador que tenga una dermatitis psoriásica pues va a ser más vulnerable
a la posibilidad de infectarse en las manos. O un trabajador que tiene una alergia en piel muy fuerte también, cuando hace las heridas y estas se abren, pues vamos a tener un paciente que está más vulnerable ocupacionalmente. La vulneración ocupacional no es un mito, es algo que tenemos que tener en cuenta, por eso yo hago gran énfasis en todas mis capacitaciones. Ahora bien, muy importante ver lo que llamamos los niveles de bioseguridad, los BSL. Esto es por sus siglas en inglés. Se clasifican por Biosafety Levels. Entonces, aquí, ¿qué vamos a mirar? Vamos a ver cómo se clasifica el nivel de contención requerido en el peligro del microorganismo por transmisibilidad y gravedad clínica. Entonces, clínica, esto muestra el tipo de las clasificaciones. Entonces, el BLS1 es bajo y el BSL4 es extremo. Entonces, en el extremo está el ébola, por ejemplo, el Lassa virus. En los de alto peligrosidad, el BSL3, que es la tuberculosis, el SARS-CoV-2, es decir, estamos hablando del COVID-19, solamente que aquí hablamos del virus. Recuerden que el COVID-19 es la patología, el virus como tal es el SARS-CoV-2. Moderados, hepatitis B y VIH. Fíjense que esos son un BLS2. Y bajos, algo no contaminante, digamos, no tan patogénico como la E. coli, entendiendo que la E. coli es patogénica. Entonces, en el caso del BLS1, utilizamos los elementos de protección personal, cuando manejamos hepatitis B y VIH, acceso restringido, o cuando manejamos ébola y Lassa virus, tiene que estar totalmente aislado y el laboratorio tiene que ser altamente seguro. Recuerden que el nivel bajo, obviamente, son, por ejemplo, los laboratorios docentes con microorganismos no patógenos. Entonces, lo que hay que hacer es básicamente lavado de manos, uso básico de la bata y no comer en el laboratorio. Muy importante esto. Se nos vuelve tan común, un sitio tan común de comer en el laboratorio cuando se vuelve complicado. Ahí les he dejado dos imágenes, una de Biosafety Levels y otra de niveles de seguridad de riesgo biológico, donde estamos haciendo la parte de manejo como tal. Entonces recuerden que este 1 es la E. coli. En el 2, con riesgo moderado, estará el virus de la hepatitis B, C, VIH e influenza. Entonces recuerden que, ya lo habíamos dicho, la contaminación se da con sangre humana, con muestras clínicas y obviamente también se da en los laboratorios hospitalarios. Hay que tener un acceso restringido, unas cabinas de bioseguridad de tipo por lo menos clase 2, EPPs obligatorios, manejo de residuos biológicos y protocolos de exposición ocupacional. En el riesgo 3, que está para la brucelosis, el micobacterio en tuberculosis, el SARS-CoV-2, debemos tener en cuenta que estos son de riesgo alto en laboratorios que manejen muestras de tuberculosis, investigación de patógenos emergentes y obviamente aquí las características ya se vuelven un poco más complejas porque debemos utilizar presión negativa, filtros EPA, recuerden que hemos hablado de los filtros EPA, acceso altamente controlado y entrenamiento especializado. Y el BSL4, Biosafety Level 4, es para virus como el ébola, el virus de Marburg, y ya había mencionado otros. Se utilizan trajes presurizados, sistema de aislamiento extremo, sistemas independientes de ventilación, y obviamente aquí la relevancia práctica es que son poco, digamos, comunes en los laboratorios clínicos convencionales y en los bancos de sangre. O sea, no lo vamos a ver allí, pero es bueno que lo tengamos en cuenta como una medida del tema. ¿Qué medidas preventivas se deben hacer a nivel empresarial? Les recuerdo, cabinas de bioseguridad, ¿no es cierto? De tipo o de clase 2, protección del trabajador con elementos de protección personal, tubos cerrados al vacío, dispositivos de transferencia segura, siempre tenerlos en cuenta. Los elementos de ingeniería clave siempre, ventilación, especialmente importante en microbiología, lavados clínicos de disponibilidad inmediata cuando tengamos estas contaminaciones, contenedores rígidos de cortopunzantes, nunca sobrellenados, nunca mayor del 75% de llenado, y los controles administrativos, es decir, manipulación de muestras, derrames biológicos, accidentes cortopunzantes y transporte interno y descontaminación. Debemos tener unos protocolos estandarizados para poder hacer el manejo operacional del riesgo. Siempre se sugiere un periodo de entrenamiento, una inducción, una reinducción anual y una simulación de accidentes. Esto es porque vamos familiarizándonos con el riesgo y vamos tomándole confianza. Y este es algo al que no le debemos tomar confianza. Restricción de acceso.
solamente personal autorizado, porque el personal no autorizado no tiene conciencia del riesgo. Nosotros sí, quienes estamos en estas áreas o quienes están en esas áreas, yo no estoy en esa área, pero habría que medir gestión de fatiga, y este sí es clave para nosotros. La sobrecarga laboral aumenta errores para accidentes de riesgo biológico. Elementos de protección personal, ¿cuáles? Los guantes, obviamente. Recuerden la diferencia entre látex y nitrilo, ya los habíamos hablado, para las personas que están expuestas y para las personas que son alérgicas. Las batas antifluido, la protección ocular, la careta, el respirador N95 cuando exista aerosolización, y el elemento de protección personal. Recuerda que no reemplaza los controles de tipo ingenieril. Hoy en mi chat del colegio nos enviaron una fotografía de algún momento que estábamos en el laboratorio de patología, y cuando estábamos en nuestro laboratorio con inducción, precisamente de la Universidad Nacional, mandaron una fotografía diciendo, ay, hoy estamos haciendo la celebración de entrar al laboratorio. Yo no recuerdo que a mí me hubieran hecho entrar al laboratorio. Para nosotros, obviamente, cuando entramos a patología y cuando entramos a toda la parte de morfología, estábamos súper contentos en morfología. Pero entramos apenas con bata. Yo decía, Dios mío, nos hubiera podido pasar de todo, pero estamos aquí vivos y logramos sobrevivir. Y los que no, pues no lo hicieron. Grave. Pero bueno, esos son los recuerdos. No todo tiempo pasado fue mejor. Los programas de vacunación ocupacional tampoco nos obligaron. Hepatitis B y tétanos. Hoy en día sí es obligatorio y lo celebro de una manera que ustedes no se imaginen. Hay que hacer el seguimiento de la vacunación de influenza, la de COVID-19, la de varicela, la triple viral, y obviamente debe verificarse la seroprotección para hepatitis. No es este número de vacunas, sino si se inmunizó o no, y eso ya lo habíamos hablado en alguna de nuestras charlas de la vacunación. No es el número de vacunas, que obviamente es importante, sino la inmunización que se logra, que es el estado de seroconversión inmunológica. El manejo posexposición biológica. Recuerden, lavado inmediato, cortadura, lesión, lavado inmediato. Reporte del evento, súper importante. Evaluación del riesgo. ¿Qué tanto fue, cómo está ese paciente? ¿Cómo es su posición serológica? La fuente biológica, es decir, quién nos dio esa muestra, quién fue el que la proporcionó. No me refiero al área, sino me refiero al paciente. Los laboratorios basales, obviamente que también del área es importante hacer los laboratorios basales para saber cómo estamos saliendo, cuál es nuestro estado pre-accidente, profilaxis post-exposición, si es necesario, si es aplicable, el seguimiento ocupacional y el retraso. Recuerden que puede aumentar el riesgo de infección. Les dejo este manejo por exposición. Obviamente es un manejo genérico. Tenemos que irlo adaptando a cada uno de nuestros ámbitos de trabajo. La vigilancia epidemiológica ocupacional. Recuerden que siempre los sistemas de vigilancia epidemiológica son claves. Esto nos permite detectar a tiempo la exposición, identificar brotes ocupacionales, reducir la accidentalidad y medir la efectividad preventiva que está teniendo nuestro programa, que siempre es clave. Recuerden que estas son las variables mínimas que debe vigilar: si hay pinchazos, salpicaduras, derrames, exposición a mucosas, accidentes con vidrio. El indicador sugerido siempre será la tasa de accidentalidad. Y los síntomas sugestivos. Entonces recuerden, vigilancia respiratoria, tos persistente, fiebre, disnea, dificultad para respirar. Vigilancia hepática, ictericia, fatiga, alteración hepática. Y vigilancia dérmica, dermatitis y lesiones cutáneas. Recuerden que los médicos que se dedican a hacer evaluaciones médicos ocupacionales no deben perder de vista que uno siempre debe estar allí, no haciendo las cosas de manera mecánica. Por favor, porque se nos van estos temas. En conclusión, el mayor riesgo biológico suele ser invisible: los aerosoles, los microderrames, los pinchazos mínimos. Los bancos de sangre y los laboratorios clínicos son escenarios BLS2, ¿no es cierto?, con alto riesgo ocupacional, especialmente por sangre y fluidos humanos. La bioseguridad efectiva no depende solamente del elemento de protección personal, depende de la cultura, depende de los elementos de ingeniería, de control ingenieril, de entrenamiento. Pero que recalcó mucho la cultura de seguridad. La vacunación y la respuesta temprana posexposición reducen significativamente el riesgo laboral. La vigilancia epidemiológica ocupacional permite detectar fallas antes de que ocurran grandes eventos. Estas son nuestras conclusiones y se las pongo a su consideración para que lo miren. Y una frase final:
En los laboratorios y bancos de sangre, el mayor peligro no siempre es el que se ve. Una gota microscópica, un aerosol invisible, un pinchazo mínimo pueden convertirse en un evento de alto impacto para la salud del trabajador y para sus familias. Luego tengámoslo en cuenta. Ahora bien, les dejo una bibliografía amplia para que puedan entrar y revisar si les interesó este tema, que supongo que están aquí por eso mismo. Muy bien, pero si te parece, ingeniero, hagamos nuestra segunda evaluación del día. Claro que sí, doctor Cristian, muchas gracias. Vamos con nuestra primera pregunta. Los riesgos en laboratorio y bancos de sangre se consideran invisibles porque muestras aparentemente normal pueden estar contaminadas. B, exposiciones silenciosas, microgotas y aerosoles. C, muchas infecciones tienen periodos de incubación largos. D, ninguna de las anteriores y E, todas las anteriores. Vamos a darles unos segundos para que... Muy bien, vamos con las respuestas. Respuesta A, muestras aparentemente normal pueden estar contaminadas 12%. B, exposiciones silenciosas, microgotas y aerosoles 12%. C, muchas infecciones tienen periodos de incubación largos 2%. D, ninguna de las anteriores 0%. Y E, todas las anteriores 74%. Doctor Cristian, ¿cómo nos fue con estas respuestas? Efectivamente, la respuesta correcta es todas las anteriores, el 74%. Muy bien, todas las anteriores. Perfecto, doctor. Gracias. Vamos con nuestra segunda pregunta. ¿Esos riesgos qué patologías pueden producir? A, hepatitis B y C, brucelosis, VIH. B, hipertensión arterial y diabetes. C, asma, colon irritable. D, ninguna de las anteriores y de todas las anteriores. Nuevamente vamos a darles unos segundos para que las respuestas quedaran así. Por la respuesta A, hepatitis B y C, brucelosis, VIH, 67%. B, hipertensión arterial y diabetes, 7%. C, asma, colon irritable, 0%. D, ninguna de las anteriores, 0%. Y E, todas las anteriores, 26%, doctor. La respuesta correcta es efectivamente la hepatitis B, C, brucelosis y VIH. Muy bien, este 67% fue mucho más alto que el anterior, que fue menos del 50%. Perfecto, muchas gracias. Vamos con la última pregunta. Las intervenciones en empresas para aerosoles y alergia al látex son A, niveles de bioseguridad BSL1 a BSL4. B, cabinas de bioseguridad. E, elementos de protección personal según el nivel de riesgo. D, ninguna de las anteriores y E, todas las anteriores. Vamos a darles unos segundos con los resultados. Por la respuesta A, niveles de bioseguridad BSL1 a BSL4, 32%. Respuesta B, cabinas de bioseguridad, 5%. Respuesta C, elementos de protección personal según nivel de riesgo, 7%. De ninguna de las anteriores, 0%. Y de todas las anteriores, 57%, doctor Cristian. Pues muy bien, me alegra muchísimo los que respondieron niveles de bioseguridad y todos los anteriores. Efectivamente, es todos los anteriores, pero el que haya recordado BSL como Biosafety Levels es para mí un triunfo espectacular. Muchas gracias por su atención. Y de nuevo les quiero mandar, digamos, primero el agradecimiento por estar un día como hoy, después de una tragedia como la que sucedió en Chocó, el eje cafetero, Pereira, Cali, todas estas zonas aquí pendientes. De verdad, muchas gracias, pero sí les mando un abrazo de solidaridad a quienes tengan familiares o hayan tenido algún tema allí presente. Muchas gracias a todos y a Positiva, muchas gracias por esta oportunidad nueva que nos da de volver a trabajar. Nos vemos el próximo martes. Por lo que compartieron hoy, sus preguntas, comentarios y experiencias hacen que estas sesiones cobren vida de verdad. Nos llevamos herramientas valiosas para fortalecer el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero sobre todo nos llevamos nuevas formas de mirar la prevención en el trabajo y en la vida diaria. Gracias por conectarse, por participar y por tomarse en serio el cuidado de las personas en sus organizaciones. Recuerden que pueden seguir aprendiendo en Posipedia en www.posipedia.com.co. Allí encuentran todas las comunidades de conocimiento, contenidos para profundizar y los cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 20 y 50 horas para seguir fortaleciendo su gestión. También pueden explorar más acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com.
El certificado de esta sesión estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles en Posipedia en la sección Edúcate. En Positiva nos gusta acompañarte más allá de estas sesiones, por eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp, un espacio para compartirte tips útiles, campañas, novedades y recordatorios. Únete escaneando el código QR que ves en pantalla. Bueno, y hasta aquí llegamos, me despido, los dejamos con el siguiente video. Que tengan un día bonito, lleno de buenas prácticas de prevención. Chao. A este congreso no solamente vinimos a aprender, sino a vivir una experiencia transformadora. En este cuarto Congreso de la Salud Psicosocial en esta maravillosa Ciudad Blanca, no solo crearemos un evento académico, sino un evento con propósito, calidad humana y profesionalismo, porque queremos que expandas tu mirada, que eleves conciencia y que seas generoso con tus conocimientos. Por eso contamos con expertos de altísima calidad que te van a llevar en esta experiencia educativa el día de hoy. Mi nombre es Carolina Urrutia Bastidas, muy feliz de participar en este evento de Positiva, encantada con toda la temática, el manejo que han hecho a través de las diferentes salas interactivas y el énfasis que le están haciendo a todo el proceso psicosocial, especialmente este proceso que se necesita con la seguridad y todo lo que está manejando el Departamento del Cauca, súper importante y oportuno en este momento. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Ana María. El día de hoy estoy aquí en el Congreso de Positiva. Quería contarles que ha sido una experiencia súper genial. Es algo dinámico que nos permite interactuar con otras personas de otras entidades. Eso nos enriquece a nosotros como profesionales en SST. Es algo que hemos estado en movimiento constante y nos permite entonces como llenarnos de esos conocimientos mucho más conscientes. Hola, mi nombre es Rubí Colorado Sinisterra, vengo de Guapi, Cauca. Estoy muy contenta de estar aquí socializando con los demás compañeros, hablando del tema psicosocial, ya que anteriormente había mucho tabú y nos damos de cuenta de lo importante que es, ya que las personas son lo más importante de las empresas. María Estela Carvajal Rosada, vengo de la Contraloría de la República. Me parece muy importante este congreso que está realizando la DGI Positiva porque tiene un enfoque en la gestión de nuestras emociones y en la salud psicosocial de las organizaciones. Vale la pena resaltar el arte de ser feliz en nuestras organizaciones. Necesitamos ser líderes, brigadistas de emociones positivas. Por aquí me encuentro con el gerente de la sucursal del Cauca. Yo quiero que nos cuentes cómo este congreso impacta a la región. Así es, Valentina. Te cuento que ha sido el momento más propicio en el hecho que Positiva nos visite con este congreso que ya nos tiene acostumbrados cada año y pues con todos los eventos que han ocurrido en estos últimos días, pues es un bálsamo con el que nosotros le decimos a la comunidad, le decimos a nuestra fuerza pública, aquí estamos presentes y todas nuestras 9.000 empresas también están haciendo patria desde la sucursal Cauca.